es muy importante y espero que nos sirva pues de cara a ese futuro pues con el compromiso de buscar el objetivo de una Olimpiada. Y luego le pregunto de dinero, presidente, voy con José Antonio Vic. ¿Qué significa ser una auténtica estrella que bueno, pues que al fin y al cabo seas uno de los deportistas aragoneses más reconocidos, más laureados y especialmente, pues yo creo que mejor tratados por los medios de comunicación? Me vas a sacar los colores, al final. Ya los tienes, ya. Ya hace mucho calor. No, a ver. Yo, bueno, simplemente como mis compañeros, que esto es como todo, es un juego de equipo, ¿no? Sí, pero al ser el portavoz me refiero porque tú eres el que se asoma habitualmente a los medios de comunicación y eso también es positivo porque si un líder no solamente lo es en la pista, sino que también lo es ante los medios de comunicación para que los aficionados y los amantes del deporte y del resto de los deportes le conozcan, es también un excelente embajador. Bueno, yo creo que debe ser así porque tenemos que luchar contra muchas cosas, ¿no? Tenemos que luchar contra otros deportes que quizás sin tantos triunfos y sin tanto trabajo, pues lo llevan mejor, ¿no? Todo el mundo sabemos que, como dice Pepe, estamos en un sitio latino, que el balón en los pies es lo que más se lleva, ¿no? Quizás es más complicado el luchar por cosas, el luchar por sponsor, el luchar, eso la Junta Directiva ya lo sabe, ¿no? Que tiene que luchar y nosotros quizás somos los que recogemos todo eso, ¿no? Creo que es complicado, pero bueno, para mí quizás lo que más satisfacción me llena es que el Jaca es un club grande, pero no porque el equipo senior gane la liga, sino porque tiene una cantera que, como dice Pepe, tenemos sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-18, sub-20, senior, curling, artístico, una instalación de hielo de la mejor que es de España. Yo creo que hace que eso sigas luchando, ¿no? Porque a veces, como bien decíamos antes, fuera de micrófonos, pues a lo mejor hubiera sido muy fácil el año que nos quedamos sin hielo, por las circunstancias que nos quedamos, haber dicho, bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, nosotros tenemos 30 años, somos los veteranos, los más jóvenes, encontrar otro deporte, hay mucha variedad, ¿no? Y creo que el seguir luchando por este deporte hizo que estemos ahora donde estamos, ¿no? Campeones de liga, hablando de hockey, hablábamos que la semana que se jugó la liga aquí, que habíamos perdido un partido, habíamos ganado otro en Puigcerdá, se hablaba por la calle, la gente te paraba, ¿cómo estáis? Estaba preocupado, ¿no? De cómo estaba su equipo. La semana después de ganar se habló de hockey, y bueno, hasta ahora se está hablando de hockey, ¿no? Quizás División 1 ha sido un logro importantísimo. Y un logro importantísimo, quizás la cabeza es Jaca, ¿no? Y ya lo hemos hablado bastantes veces. Creo que para mí, bueno, simplemente soy un jugador más que quizás pues me siento muy orgulloso de ser el capitán porque no es una elección a dedo, sino simplemente es una elección de tus jugadores, de tu entrenador y desde tu junta directiva, ¿no? Que te apoyan y que, bueno, que cree que eres tú la cabeza que tienes que estar ahí, ¿no? Creo que siempre hay un relevo generacional, a mí me queda poco y habrá... No, la verdad es que es un deporte que todo el mundo sabemos que no tampoco es que tenga una vida de muy lejos, pero por supuesto que a mí me engancha como ha enganchado a Pepe, ha enganchado a Capi, porque Pepe pues ha sido entrenador, ha sido seleccionador, ha sido jugador y ha sido presidente. Y vaya fregaos que se ha tenido que comer. Y Capi, pues lo mismo, ha sido seleccionador, ha sido jugador y director técnico. Y tiene todos unos fregados de cuidado, ¿no? Yo creo que si no te gusta de verdad, por dinero te aseguro que no se hace. Eso te iba a preguntar, porque económicamente os lo tenéis que pagar todo, realmente no tenéis un salario ni tenéis unas posibilidades económicas, además tenéis que entrenar por la noche, en los fines de semana permanentemente de viaje. La verdad es que, bueno, siempre se busca en lo que es una práctica tanto deportiva como profesional, cuando ya prácticamente sois profesionales en el mejor sentido de la palabra, no en el económico, pues que haya alguna compensación. En vuestro caso no la hay económicamente. No, pero para nadie, ¿sabes? Ni entrenadores, ni directiva, ni jugadores, ¿no? Yo creo que ahí está el verdadero poder que tiene este deporte, ¿no? Que no te mueve más que realmente el deporte. Yo lo hablábamos antes, que eres deportista porque de verdad te gusta hacer deporte, porque económicamente no sacas nada y bueno, pues a lo mejor pues el poder compartir con otra gente o compañeros hace que bueno, pues que te vayas a las 9 de casa cuando hace 10 bajo cero en la calle en enero a pasar un rato con ellos, no a pasar porque a veces se sufren. La verdad es que este año pues hemos conseguido un entrenador que nos ha hecho sufrir y de ahí están los resultados, ¿no? Pero bueno, como bien te digo, son muchas cosas, ¿no? Que no solamente ahora o simplemente los jugadores que estamos ahora en el equipo sufren de este enganche al hockey. Todos los jugadores de antes que ha habido en este club están igual, y si no, ahí los tenéis, entrenadores sub-11, sub-13, sub-15, director técnico, o sea, todos son exjugadores del equipo y ya has podido terminar harto alguna vez, ¿no? Del hockey, pero al final has vuelto a seguir. Entonces yo creo que realmente tiene algo que no me preguntes el qué es realmente, porque no te lo podría decir, pero algo que nos mantiene unidos siempre a lo que es el hielo, a lo que es este deporte, ¿no? Yo creo que eso es importante y de ahí
que, como bien preguntabas a Pepe, que por dónde estamos, estamos igual que hace a lo mejor 40 años a nivel de que solamente estamos 5 equipos, que yo creo que pasa todo la misma cosa pasa en todos los equipos, y es una pena de que no hayamos evolucionado por otras circunstancias, pero no nos morimos porque la gente que estamos en este deporte nos gusta tanto que seguimos luchando cada día. Es el momento, Capi. ¿Cuánta gente ha pasado por tus manos? Joder, no sé. Así, un número. 500, 600, 700, no lo sé. Eso tiene que llenarte de muchísimo orgullo. Sí, a ver, yo he entrado y he salido del club pues en 3 o 4 ocasiones. Coincide con generaciones pues como las que todavía están jugando y han jugado en la selección española, e incluso con jugadores que yo he entrenado, yo también he estado jugando y que luego he sido entrenador y los he tenido de jugadores, ¿no? Entonces eso, bueno, le haces una valoración y dices, pues han sido 30 y tantos años y han sido, pues de verdad que muchos chavales y mucha gente. Pero lo más bonito de todo es que los sigues viendo por la calle y sigues hablando de hockey. Y tienes tus charradas, tus comentarios y tus cosillas, ¿no? Pero bueno, te llena eso, indudablemente te llena, pero es una satisfacción porque lo que he dicho antes, es algo que te gusta, es algo altruista. Nadie en España o casi nadie vivimos del hockey. Sí que lo hemos utilizado como medio de conducto para viajar, para conocer gente. Pues yo he estado de comentarista en unos Juegos Olímpicos en Calgary o en Albertville. Si no hubiera sido por el hockey no hubiera ido, o he viajado a países que si no hubiera sido por el hockey, pero eso lo hace todo el mundo. Te llena el educar, el ser líder, el ser tutor, el ser educador y entrenador de un grupo de chavales que esos chavales se van regenerando y van, porque la cantera es una fuente inagotable de trabajo en la que siempre, si no hay uno hay otros, y si no otros, y si no otros. Y yo ahora estoy, por ejemplo, casi entrenando a mi hijo, ¿no? Cuando empecé en los años 80 no tenía ni novia, o sea, mi novia era el hockey y el stick. Entonces, esas cosas te siguen manteniendo vivo y te siguen manteniendo joven, ¿no? Y yo sigo bajando y juego en el equipo de veteranos y, bueno, y lo hago con toda la ilusión que tenía antes. A lo mejor me enfado más porque pierdes la paciencia, ¿no? Presidente, ¿qué pasa? Que has esbozado una sonrisa, prácticamente no has podido evitar una carcajada. Pues yo he tenido mucho carácter jugando, ¿no? Entonces, no sé. No, te quiero decir que el hockey es lo que le decía José Antonio Beck. Yo creo que el hockey es un deporte que engancha por la espectacularidad que tiene, por el dinamismo, por la vivacidad que tiene. Todo ocurre tan rápido, por eso es el deporte de equipo más rápido del mundo. Así está tipificado y así está escrito en las enciclopedias. Y es cierto, por muchas características que sería muy extenso comentar. Pero eso yo creo que al jugador le engancha, a la familia, al niño. Estás siempre jugando, siempre divirtiéndote, siempre moviéndote, siempre activo, siempre dinámico. Tienes tu ratito para cambiar, descansar, volver a jugar. Entonces, al chaval, eso de desplazarse de una forma rápida en un medio que no es el medio natural, como correr, saltar, girar y todas esas cosas que hacemos en la calle, el tener un stick, el tener una pastilla, el perseguirla, el que te la quitan, todo eso engancha tanto que el que lo prueba vuelve. Y el único pero que yo le pondría a este enganche que tenemos con los niños, a veces son las familias. Yo he retransmitido partidos con Matías Prats, con Fernando Ochoa, con Olga Biza, con Luis Fernández, Miguel Ángel Rosselló, y siempre hemos discutido una cosa, y cosas que aquí gente lo ha dicho también. Siempre Televisión Española saca imágenes desagradables del hockey, agresivas, violentas. ¿Por qué? Porque es lo que vende en televisión. Pero yo querría desmitificar un poco que el hockey sobre hielo no es tan agresivo, no es tan duro, no es tan violento, y sí que hay cargas, porque es una parte activa del juego, pero que en realidad la carga se utiliza como un medio y no como un fin. Entonces lo utilizas cuando tienes que hacer algo para seguir jugando. Y que en categorías inferiores, sobre todo, que es ahora mi gran cometido y mi gran meta, está prohibido cargar. Los niños van protegidos de arriba abajo, pero a pesar de todo ello no existe el contacto físico y la carga, con lo cual a veces las familias son las que ponen ese pequeño freno, de decir, no, que ese deporte es de burros, es de... Pero por desconocimiento, sobre todo. Fundamentalmente sí, por eso
habría que invitarles a que bajaran a ver un partido de niños de categorías sub-15 para abajo, donde está prohibido cargar, donde prácticamente no hay contacto, donde ellos mismos se tiran por el suelo, se levantan, pasa un tobogán, ¿no? Y además es súper bonito el verlos jugar. Estamos